Haribol, buenos días queridos devotos, devotas. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 17, texto 32. Madre Parvati maldice a Chitraketu. Ni yo, el señor Shiva, ni Brahma, ni los Asvinikumaras, ni Narada y los demás grandes sabios, hijos de Brahma, ni los propios semidioses podemos entender los pasatiempos y la personalidad del Señor Supremo. Aunque somos partes del Señor Supremo, nos consideramos controladores, independientes y autónomos, y como consecuencia no podemos entender su identidad. Significado. La Brahma Samhita 5.33 afirma: Advaitam achyutam anadir ananta rupam adyam purana purusham navayovanancha vedesu durlavam adurlavam atma bhakto govindam adi purusham tamaham bhajami. Yo adoro a la suprema personalidad de Dios, Govinda, que es la persona original. Él es absoluto, infalible y sin principio. Y aunque se expande en ilimitadas formas, sigue siendo la misma persona original, la más antigua, cuyo aspecto muestra siempre el frescor de la juventud. Las formas del Señor, eternas, bienaventuradas y omniscientes, no pueden comprenderlas ni siquiera los más eminentes eruditos de los Vedas, pero siempre se manifiestan a los devotos puros e inmaculados. El Señor Shiva se sitúa así mismo entre los no devotos, que no pueden entender la identidad del Señor Supremo. El Señor, en su carácter de Ananta, posee ilimitadas formas. Siendo así, ¿cómo podría entenderle un hombre común y corriente? El Señor Shiva, que el Señor Shiva, ¿qué duda cabe esta por encima de los seres humanos comunes? Sin embargo, es incapaz de entender a la suprema personalidad de Dios. El Señor Shiva ni es una entidad viviente común, ni entra en la misma categoría que el Señor Vishnu. Ocupa una posición intermedia entre el Señor Vishnu y la entidad viviente común. Texto 33. Él no tiene preferencia por nadie, ni considera a nadie su enemigo. Para él no hay ni familiares ni extraños. Él es en realidad el alma del alma de todas las entidades vivientes. Así, Él es el amigo auspicioso de todos los seres vivos, para quienes es muy íntimo y querido. En su segundo aspecto, la suprema personalidad de Dios es la superalma de todas las entidades vivientes. Nuestro propio ser no es muy querido. Nuestro propio ser nos es muy querido, pero aún más querido es el super ser del ser. Nadie puede ser enemigo de esa manifestación superalma, que es ecuánime con todos. Las relaciones de cariño o enemistad entre el Señor Supremo y los seres vivos se deben a la intervención de la energía ilusoria. La causa de esas diversas relaciones es la intervención de las tres modalidades de la naturaleza material entre el Señor y las entidades vivientes. En realidad, en su condición pura, la entidad viviente es siempre
muy íntima y querida para el Señor. Y el Señor le es muy querido a ella. No hay lugar para transferencias. No hay lugar para preferencias o enemistades. Texto número 34 y 35. Este magnánimo Chitraketu es un querido devoto del Señor. Es ecuánime con todas las entidades vivientes y está libre de apego y de odio. Del mismo modo, yo también le soy muy querido al Señor Narayana. Por lo tanto, nadie debe sorprenderse de ver las actividades de los muy excelsos devotos de Narayana, pues están libres de apego y de envidia. Son siempre pacíficos y son ecuánimes con todos. Significado por Srila Prabhupada. Vaisnavera Kriya Mudra Vigyahana Bhujayara. Las actividades de los Vaishnavas excelsos y liberados no deben sorprendernos. No debemos dejarnos desorientar ni por esas actividades ni por las actividades de la Suprema Personalidad de Dios. Tanto el Señor como sus devotos están liberados, se encuentran en un mismo plano. La única diferencia es que el Señor es el amo y los devotos son sirvientes. Cualitativamente son iguales. En el Bhagavad Gita 9:29 el Señor dice: Samohan sarvabhuteshu na me dvasyo asti na priya yeva yanti tumam bhaktya mayite teshu chapyaham. Yo no envidio a nadie ni tengo preferencia por nadie. Soy ecuánime con todos, pero aquel que me ofrece servicio con devoción es un amigo y está en mí. Y yo también soy un amigo para él. Estas palabras de la Suprema Personalidad de Dios dejan claro que el Señor siempre siente mucho afecto por sus devotos. En efecto, el Señor Shiva dice: Parvati, esas palabras de la Suprema Personalidad de Dios dejan claro que el Señor siempre siente mucho afecto por sus devotos. En efecto, el Señor Shiva dice a Parvati: tanto Chitraketu como yo le somos muy queridos al Señor Supremo. En otras palabras, como sirvientes del Señor, Él y yo estamos al mismo nivel, siempre somos amigos y a veces nos gusta bromear. Cuando Chitraketu se rió a carcajadas de mi actitud, lo hizo amistosamente, de modo que no había razón para maldecirle. Así el señor Shiva trató de convencer a su esposa Parvati de que había sido bastante desconsiderada al maldecir a Chitraketu. Vemos aquí una diferencia entre hombre y mujer que se da incluso en los niveles de vida superiores. Y de hecho,
incluso entre el señor Shiva y su esposa. El señor Shiva comprendió perfectamente a Chitraketu, pero Parvati no le comprendió. Así, incluso en los niveles de vida superiores, el hombre y la mujer poseen una capacidad de comprensión distinta. Puede decirse con claridad que la entidad así, incluso en los niveles de vida superiores, el hombre y la mujer poseen una capacidad de comprensión distinta. Puede decirse con claridad que el entendimiento de la mujer es siempre inferior al del hombre. Hoy en día en Occidente hay movimientos de protesta que reclaman la igualdad entre hombres y mujeres, pero de este verso se desprende que la mujer siempre es menos inteligente que el hombre. Es evidente que Chitraketu quiso criticar la conducta de su amigo el señor Shiva, que estaba sentado con su esposa en el regazo. A su vez, el señor Shiva también quiso perdonen, puede decirse con claridad que el entendimiento de la mujer es siempre inferior al de hombre. Hoy en día en Occidente hay movimientos de protesta que reclaman la igualdad entre hombre y mujer. Pero de este verso se desprende que la mujer siempre es menos inteligente que el hombre. Es evidente que Chitraketu quiso criticar la conducta de su amigo el señor Shiva, que estaba sentado con su esposa en el regazo. A su vez, el señor Shiva también quiso criticar a Chitraketu por presentarse externamente como un gran devoto, pero estar interesado en disfrutar con las mujeres. Vidyadharis. Se trataba de bromas amistosas. No había ninguna razón. Sería para que Parvati maldijese a Chitraketu. Tras escuchar las instrucciones del señor Shiva, Parvati debió de sentirse muy avergonzada de haber maldecido a Chitraketu y condenarle a que naciese como demonio. Madre Parvati maldijo a Chitraketu porque no supo apreciar su posición. Sin embargo, cuando comprendió las instrucciones del señor Shiva, se sintió avergonzada. Texto 36. Sri Sukadeva Goswami dijo: oh rey, tras escuchar estas palabras de su esposo, la semidiosa Uma, la esposa del señor Shiva, pudo superar el asombro que le había producido la conducta del rey Chitraketu y serenó su inteligencia. Significado por Srila Prabhupada. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura señala que las palabras Shantadi significa Suya Purva Swabhava Smritya. Parvati, al recordar
La maldición que acababa de lanzar contra Chitraketu se sintió muy avergonzada de su conducta y se cubrió el rostro con el extremo de su sari, reconociendo el error que había cometido. Texto 37. El gran devoto Chitraketu era tan poderoso que estaba perfectamente capacitado para responder a Madre Parvati con otra maldición. Sin embargo, en lugar de hacerlo, aceptó la maldición humildemente e inclinó su cabeza ante el señor Shiva y su esposa. Este comportamiento es digno de elogio, pues es el comportamiento ideal de un Vaishnava. Significado por Srila Prabhupada. Informada por el señor Shiva, Madre Parvati comprendió su error al maldecir a Chitraketu. El rey Chitraketu poseía un carácter tan excelso que, a pesar de que Parvati le había maldecido injustamente, descendió de su avión e inclinó su cabeza ante la madre, aceptando la maldición. Eso ya se ha explicado. Narayana para Sarvena Kuta Shana Vivyati. Chitraketu, con una actitud despreocupada, sintió que si la madre había querido maldecirle, él podía aceptar la maldición simplemente para complacerla. Eso se denomina sadhu lakshanam. La característica del sadhu, del devoto, como explica Sri Chaitanya Mahaprabhu, Trinada Pisu Nichenataror Apisa Hishnuna. El devoto debe ser siempre muy humilde y manso y debe ofrecer pleno respeto a los demás y en especial a los superiores, como está protegido por la Suprema Personalidad de Dios. El devoto siempre es poderoso, pero no desea mostrar su poder si no es necesario. Sin embargo, una persona menos inteligente, cuando posee algún poder, desea utilizarlo para complacer los sentidos. Ese no es el comportamiento del devoto. Haribol, perdone una interrupción nuevamente. Texto 38. Maldecido por Madre Durga Bhavani, la esposa del señor Shiva. Ese mismo Chitraketu nació en una especie de vida demoníaca, aunque seguía plenamente dotado con el conocimiento trascendental y su aplicación práctica. Apareció como demonio en el sacrificio de fuego celebrado por Tuasta. De ese modo fue famoso con el nombre de Vritrasura. Significado por Srila Prabhupada. Generalmente la palabra Yoni se emplea en el sentido de yati, es decir, familia, grupo o especie. Aunque Vritrasura había aparecido en una familia de demonios, se dice claramente que conserva su conocimiento de la vida espiritual. Jnana Vijnana Sanyuta. No había olvidado el conocimiento espiritual ni la aplicación práctica de ese conocimiento. Por esa razón, las escrituras dicen que el devoto no está perdido, incluso si por alguna razón cae.
Yatra Kwa Babadran Abu Amusyakin Kovarta Apto Abhayatan Swadharmata. Los bienes espirituales de aquel que ha avanzado en el servicio devocional no se pierden en ninguna circunstancia. Esa persona siempre conservará el avance espiritual que haya obtenido. Esto se confirma en el Bhagavad Gita. El Bhakti Yogi que caiga de su posición nacerá en una familia rica o en una familia de brahmanas, en la que emprenderá de nuevo las actividades devocionales desde el mismo punto en que las abandonó. Vritrasura, a pesar de ser conocido como Asura o demonio, no dejó de ser consciente de Krishna, no perdió su servicio devocional. Texto 39. Mi querido rey Parikshit, me has preguntado la razón de que Vritrasura, que era un gran devoto, naciese en una familia demoníaca. Así pues, he tratado de explicártelo todo al respecto. Texto 40. Chitraketu era un gran devoto, Mahatma. Quien escuche esta historia de Chitraketu de labios de un devoto puro, también se liberará de la vida condicionada en la existencia material. Significado por Srila Prabhupada. Los episodios históricos de los Puranas, como la historia de Chitraketu que se explica en el Bhagavata Purana, son a veces interpretados erróneamente por intrusos no devotos. Por esa razón, Sukadeva Goswami aconseja escuchar la historia de Chitraketu de labios de un devoto. Todo lo relativo al servicio devocional o a las características del Señor y de sus devotos debe escucharse de labios de un devoto y no de un recitador profesional. Ese es el consejo que se da en este verso. También el secretario de Sri Chaitanya Mahaprabhu aconsejó recibir el contenido del Srimad Bhagavatam de labios de un devoto. Yaha Bhagavata Pada Vaishnavera Estane. La palabra del Srimad Bhagavatam, las palabras del Srimad Bhagavatam no deben escucharse de labios de recitadores profesionales, pues en este caso no tendrán efecto. Citando el Padma Purana, Sri Sanatana Goswami nos ha prohibido estrictamente escuchar las actividades del Señor y de sus devotos de labios de los no devotos. Avaishnava Mukho Kirnam Putan Harikatamritam Shravanam Naiva Kartavyam Sarpochitastat Yatapaya. No hay que escuchar nada acerca de Krishna de labios de un no Vaishnava. La leche tocada por labios de una serpiente tienen efectos venenosos. Del mismo modo, los discursos acerca de Krishna dados por un no Vaishnava también son venenosos. A fin de predicar y transmitir el servicio devocional a los que escuchan, es necesario ser un Vaishnava genuino. Texto número 41. Aquel que se levante de la cama temprano por la mañana y recite esta historia de Chitraketu, controlando el habla y la mente y recordando a la Suprema Personalidad de Dios, irá de regreso al hogar de vuelta a Dios sin dificultad. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 17 del canto 6 del Srimad Bhagavatam titulado
Madre Parvati maldice a Chitraketu. Ya hay, queridos devotas, vamos a parar aquí.